Iniciar Profe, una pregunta. Sobre lo del trabajo, ¿cómo uno hace para que llegue o para responderlo? ¿Ya lo hiciste? Sí, señora. Ah, listo. Pues, pues sí, ya lo terminé. Faltaría solamente la portada, digámoslo, como decir el nombre mío y el nombre suyo, de la institución y eso. Ya no. Listo. Y lo hiciste a mano. Perdón. No, tranquila. ¿Aló? Bien, lo has hecho. Señora. Ah, y René iba a ir dizque por usted para irse mañana es que va a comerse. Buenas noches, profe. Con Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien. Bueno, Bien, quería Alejandra, dejarle déme un saber. minutico que ya vamos a dar inicio a la clase. Bueno, profe. Dime. Sí, claro, claro. Échale glicerina, 3 gotitas de glicerina. ¿Sí? ¿Cuánto es el que le están echando las gotitas de glicerina? Ah, listo, entonces mañana. Sí. Ahorita te digo. Hola mis chicas, ¿cómo han estado? Disculpen. Bueno, vamos a dar inicio. Hoy la clase se va a tratar, el primer tema va a ser de los indicadores del sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Sí? Para que lo tengan, para que me digan, ustedes que, pero habíamos hablado primero, Karen me estaba hablando de la actividad que tenían que tener para hoy, ¿sí? Karen. Alejandra. Sí, señora. Bueno, pues volvamos a retomar. Entonces, que era hecho, la actividad era hecho a mano, o sea, nada de computador, nada, sino que lo que tenían que hacer era transcribir, ¿sí? Así lo hicieron. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Eso le van a tomar, usted le toman una foto a ese trabajo, a su cuaderno, donde lo hicieron, y eso es lo que van a montar a la plataforma. Profesora, es al blog, o sea, le tomo fotos al blog y lo envío a la plataforma. Sí, señora, para poderle así darle la nota. Ah, ¿Sí? bueno, sí, señora. Bueno, listo. Pero Pero eso no sí, hay que pero ponerlo. vamos a hablar del tema. Antes de iniciar el tema que nos corresponde, vamos a hablar sobre el tema de de qué se trató la clase, de qué se trató la actividad que tenían que hacer. Karen, cuénteme. Estamos hablando de la historia de la salud ocupación, de la salud pública, ¿sí? Estamos hablando de la historia del sistema de vigilancia epidemiológico en la salud pública y también la historia del sistema de vigilancia epidemiológica en seguridad y salud en el trabajo. Ese era el tema para hoy, ¿sí? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a hablar de ese tema, que me cuenten qué tal, cómo les pareció. Cuénteme, Karen, tu tema, ¿qué investigaste? Pues pues hablando sobre lo del sistema de vigilancia epidemiológico en Colombia, pública, dice que se creó en el año de 1975. Sí. Se estableció la definición de enfermedades transmisibles y no transmisibles, que sería objeto de vigilancia en el país. Habla de
de que en 1979 con la Ley 9 se establecen las normas de vigilancia y control epidemiológico para el diagnóstico, el pronóstico, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles y demás fenómenos que pueden afectar la salud. Sí, señor. De igual forma se estableció los procesos de recolección, procesamiento y divulgación de la información epidemiológica. Y dice que en 1996 se publican los primeros protocolos de vigilancia en salud pública. ¿En 1900 qué? 96. Ah, bueno, en el 96. Sí, se publican los primeros protocolos de vigilancia en salud pública para algunos eventos transmisibles y de fuente común. Dice que en el 2005 se realizó el Estudio Nacional para Caracterización de las Unidades Primarias Generadoras de Datos del Sistema de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Pública. Y pues para mí todo esto... ¿Qué investigó perdón, Karen, qué investigó? Ya, esto es salud pública, lo que a mí acabas de hablar es de salud pública y estás en lo correcto. Ahí, esto es lo que está en la investigación bueno. Pero, ¿qué investigó usted en el sistema epidemiológico en seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué investigué? Sí. Que dice que los sistemas de vigilancia epidemiológica en seguridad y salud en el trabajo en Colombia trabaja principalmente con el registro y análisis de la información resultado de las estadísticas que se generan a causa de factores como el ausentismo, el diagnóstico epidemiológico de salud de los trabajadores de la empresa, los factores de riesgos prioritarios y las evaluaciones ambientales. Sí, señora. Para así evitar mayores complicaciones en la salud del trabajador, tanto en enfermedades como en factores de riesgo. Perfecto. Está muy bien. Subes por favor la subes a la plataforma y con la nota que te estoy dando, con lo que me estás explicando, te aumento la nota viendo el trabajo. Alejandra, cuéntame tú. Profe, yo todavía no hice ese trabajo, pues como no pude asistir la clase pasada y la antepasada, pues estaba perdida. Entonces, pues, y tampoco he hecho la exposición. Hay que hacer la exposición. ¿Y vas a hacer la exposición hoy? Profe, ¿no la puedo hacer el viernes? El viernes tienes todo. Listo, dejémoslo para el viernes. Bueno. Vale, gracias, profe, Listo. qué pena. No, vamos a dejar, pero el viernes no hay más clases, sino para el viernes. ¿Listo? Sí, señora. Sí, bueno, señora. entonces, vamos entonces. ¿Alguna pregunta sobre la historia de la salud, de vigilancia epidemiológica en la salud pública, Alejandra? Ya que escuchaste a Karen. No, señora. ¿Lo tiene claro? Sí, señora, pues lo que escuché es de la otra compañera. Bueno. Entonces, ya sabemos que el sistema epidemiológico es como para hacer una prevención de patologías. Y eso ahorita lo vamos a hablar en el transcurso de la clase. Bueno. Vamos a hablar sobre los indicadores del sistema de vigilancia epidemiológica. ¿En qué consiste? Los indicadores son como una herramienta, la herramienta para saber cómo está funcionando el tema, a qué le tenemos cuál es la enfermedad que debemos de llevar registrada. ¿Sí se acuerda, Karen, lo que habíamos hablado sobre por qué teníamos que hacer indicadores? Karen. Señora. ¿Sí se acuerda por qué?
¿Por qué teníamos que hacer indicadores? Indicadores. ¿Sobre qué? Sobre la patología. O sea, estamos hablando de que hay una enfermedad que se nos acumuló en un grupo, en una población específica. Tenemos que tener indicadores. ¿Sí se acuerda que hablábamos del COVID? Que por qué teníamos saber cuántos muertos hay, cuántos recuperados. ¿Sí se acuerda? Sí, señora. Bueno, entonces cuéntame sobre ese temita que yo le estuve explicando a usted. ¿Los indicadores? Sí, sobre ese análisis que hicimos. ¿Qué es el sistema de gestión? ¿Qué es el sistema de seguridad? ¿Qué es el sistema de vigilancia epidemiológico? ¿Sí se acuerdan? ¿El sistema de vigilancia epidemiológico? Sí, nosotros tenemos que basarnos ahí, en eso. ¿Qué es? ¿Qué? No es la misma que yo te dije que es un proceso para la prevención. Sí, señora, es para prevenir. Las enfermedades y factores de riesgos que uno se presenta a diario en el sitio de trabajo. Eso, qué bien. Eso es. Realmente el sistema epidemiológico son varias actividades encaminadas a ¿qué? A prevenir enfermedades, pero lo más importante es a controlar que esas enfermedades no aumenten la morbilidad, que eso significa muerte o enfermedades graves o que ya se nos sale de las manos, ¿sí? Eso es lo que nos hace y lo que nos dice el sistema epidemiológico, ¿sí? Porque si ustedes pueden haber visto, Alejandra, usted estuvo en la primera clase, ¿cierto? Sí, señora. Entonces usted sí sabe qué es el sistema epidemiológico. Sí, señora. ¿Sí? ¿Qué me dice? O sea, yo lo que quiero es que quede como claro para qué es, porque realmente el sistema de vigilancia epidemiológico es gestión de riesgo. Es gestión de riesgo, ¿para qué es? Es para... ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que recolectar información. Recolectando esa información, podemos darnos cuenta cómo está el estado de morbilidad de todos nuestros trabajadores. Por eso es que cuando hablamos de indicadores, estamos hablando qué tipo de indicador necesitamos, cuál vamos a utilizar, cuál es la fórmula. Aquí nos muestra cuál es la fórmula que vamos a utilizar para ese indicador. Bibliografía, dónde investigamos para poder nosotros decir, sí, vamos a hacer nuestros indicadores de esta manera. Y la definición de ese indicador. Entonces, cuando hablamos de indicadores, estamos hablando sobre qué caso, número de personas afectadas, o sea, la patología determinada. ¿Cuál es la patología que nosotros vamos a controlar? Puede ser una hipoacusia, puede ser una diabetes, puede ser una presión arterial. Sí, entonces, por ejemplo, aquí les coloqué el número de personas afectadas por una patología determinada. En caso podría ser pacientes hospitalizados o muertos. Un ejemplo, ¿cuántos pacientes tenemos hospitalizados en el día de hoy? ¿Cuántos murieron hoy? Lo que está ocurriendo con el COVID, que en el coronavirus entonces se dice, si ustedes miran en las estadísticas, dice, hay 5,000 afectados. Vamos a buscar los indicadores, los indicadores del COVID. Vamos a buscarlos. A ver, casos. ¿Ustedes dos son de Acacias o de adónde? Yo de Villavicencio. ¿Karen o
Karen o Alejandra. Karen. Vea. Mira, aquí mira estos son indicadores. Aquí me están hablando, me están mirando, contagiados, 4.127 contagiados, recuperados, 3.860, fallecidos, 102, casos activos, 165, dosis recibidas, o sea, ¿cuántas personas le aplicaron la vacuna, la dosis? 16.457. Dosis aplicadas, 13.000 aplicadas, 13.526. Esto es una estadística. Estos son los indicadores. ¿Sí? Estos son parte de los indicadores. Así se manejan unos indicadores en el sistema epidemiológico. ¿Están mirando la pantalla? Chicas. No, señora. No, porque no me habían dicho que no estaban viendo pantallas, que no las estaban viendo. Bueno. ¿Ya están viendo la pantalla? Chicas, ¿están mirando la pantalla? Sí, señora. Bueno. Vuelvo y les cuento. Están mirando, ahora sí están mirando la estadística del COVID aquí en Acacias. Sí, señora. Listo, esto es una estadística. Aquí me están hablando de cuántos contagiados en este momento hay. ¿Cuántos fueron los recuperados? O sea, en el día de hoy hay recuperados 3.860. Fallecieron 102. Casos activos 165. Todavía están positivos, todavía no les han dado de alta. ¿Cuántas dosis han aplicado? 16.457. ¿Qué eran las que tenían que aplicar? Escuchen, las que tenían que aplicar eran 16.457. ¿Y cuántas aplicaron hoy? 13.526. Esa es la estadística que hay. Cuando uno habla de eso, habla de esto. Entonces, aquí da. Vuelvo y le repito. Entonces, volvemos aquí al caso. Siempre cuando uno va a hacer indicadores, tiene que colocar el tipo de indicador. ¿Cuál es el indicador que necesitamos saber? Si necesitamos saber cuántos fueron los fallecidos o cuántos son los que fueron vacunados, ¿sí? En el caso que miramos, ¿cuántos indicadores tienen ellos? Ellos tienen casos activos, casos que ya salieron, fallecidos, dosis aplicada y dosis que estaban en estudio para aplicar y que no se alcanzó la meta, ¿sí? Eso es lo que se hace. Y aquí entonces por eso me hablan sobre casos del número de personas afectadas por una patología determinada. Un caso podría ser pacientes hospitalizados o pacientes muertos, ¿cierto? Eso me puede decir un indicador. ¿Cómo lo puedo describir? Se puede ser por presentación, por ausencia. Ejemplo, una persona que tiene gripa, no tiene un punto y medio. O sea, algo que me indique a mí que esa persona tenía que estar en el proceso de los indicadores y no la colocaron. Así como, por ejemplo, si yo tengo una persona hipertensa, ¿cuántos hipertensos tengo en la población? Tantos. ¿Cuántos hipertensos tengo y cuántos están controlados y cuántos no están controlados? Eso es parte de los indicadores y el sistema epidemiológico. En la incidencia, eso es muy importante, los casos nuevos por unidad de tiempo. Aquí me hablan sobre casos nuevos. Pues como volvamos aquí a
a este. Casos nuevos. Casos contagiados tantos. Contagiados 4.127 contagiados. Recuperados 3.860. Casos activos, que eso es lo que me está... Casos activos son estos. Los 165. Esos son los casos activos. Que vendrían a ser como casos nuevos, casos que pues, están en la espera de poder terminar, darles de alta. Eso es lo que ocurre. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de la probabilidad de una nueva aparición de la enfermedad entre individuos de otra población o otra persona que no la teníamos como que estaba ya en ese proceso de esa patología, pero resultó, vuelvo a decir, como cuando usted no es positiva para el COVID, pero le hicieron la prueba y resultó positiva para COVID, entonces eso quiere decir caso nuevo. Entonces empieza a hacer el protocolo del caso nuevo, que es llevarla al control, entrar al sistema epidemiológico y llevarla hasta el momento en que el médico le dé de alta, decirle, bueno, ya usted está bien, no hay problema, y se va. No le va a dar eso y posiblemente puede llegar hasta el proceso de vacunación. Pero realmente esto llega únicamente hasta que el médico le dé de alta y le diga a usted que ya esa patología ya no está en su cuerpo. ¿Sí? La tasa es una medida de frecuencia. O sea, ¿cuántos casos nuevos aparecieron en esta semana? ¿Sí? ¿En qué tamaño? O sea, en Acacias, que es una población de 15.000, por decir algo, 15.000 ciudadanos, ¿cuántos casos tenemos en esta semana? ¿Sí? ¿Cuántos son los que están activos? Esto es lo que me dice el sistema epidemiológico. Es establecer la tasa de la frecuencia en que aparece esa patología en la población. La prevalencia es la proporción de individuos en una población definida y que padece una enfermedad en estudio, como estamos en este momento en el caso del COVID, hay un estudio y hay unos rangos que es de 0 a 1, que viene a ser 0, eso viene a ser por porcentajes, el porcentaje es 100, quiere decir que si yo tengo, en mi casa hay 6 personas, vivimos 6 personas. De esas 6 personas, las 6 personas tienen la patología. ¿Cuánto es el porcentaje de tasa de enfermedad en tu casa? Una de las dos que me conteste. Una de las que me contesten. Estoy preguntando, Alejandra. Profe, ¿me puede volver a explicar esa pregunta? Sí, está aquí, vuelvo a leerte. La prevalencia es la proporción del individuo en una población definida que padece la enfermedad o que tiene la enfermedad en estudio. ¿Qué quiere decir? En el rango de 0 a 1 es el porcentaje, 0 o el 1 es el 100%. Entonces me dice, si para mí yo vivo en una casa, ¿cuántos familiares viven en tu casa, Alejandra? 3. ¿Cuánto? 3. Ese es el 100% de tu familia. Listo. Si todos 3 están enfermos de la misma enfermedad, entonces, ¿cuánto es el porcentaje de enfermedad en tu casa? ¿100%? Sí, señora. Profe, una pregunta. O sea, como yo tuve COVID, todos acá, los 5, acá vivimos 5. Listo. Y todos los 5 salimos positivos de COVID, o sea, 100%, ¿sí? 100%. Es el 100%.
O sea, que en esa población que fue tu familia, el rango fue del 100% positivo para COVID. ¿Cuántos salieron? Todos están vivos, ¿cierto? Karen. Sí, señora. Listo. Entonces, quiere decir que la tasa de morbilidad, que voy a leerle para que usted pueda tenerlo como, o léalo usted, Karen, para que después lo definamos. La mortalidad. La tasa de mortalidad es una medida del número de muertes en general o debido a una causa específica en alguna población, escalado al tamaño de esa población por unidad de tiempo. La tasa de mortalidad generalmente se expresa en unidades de muertes por cada 1.000 individuos por año. Existen varios tipos como la tasa de mortalidad materna, infantil, específica por edad, perinatal. Asociado a la mortalidad también se habla de tasa de supervivencia. ¿Leo? Sí, ¿Sigo? sí, sí. Entonces, habla de tasa de supervivencia. Proporción de supervivientes en un grupo específico, generalmente pacientes con una enfermedad que sobrevivieron en un periodo específico de tiempo. Ajá, listo. Tasa de letalidad, ¿sí? Proporción de casos en una población designada de una enfermedad particular que mueren en un periodo de tiempo específico. Bueno, cuando nosotros hablamos en estadísticas de supervivencia, es que la persona salió de esa patología, salió bien, como en el caso de ustedes, que todos 5 hicieron el proceso, los estuvieron, hubo un control, los controlaron y les dieron de alta, ¿cierto? Entonces, cuando ya salen de alta, pues quieren decir que son, como en este caso, cuando ya las salen de alta, simplemente dicen que son recuperados. Quedan en esta estadística, recuperados. Pero cuando son letales, que cuando me hablan letalidad, me habla de muerte. Quiere decir que cuando le hablan a uno de que son casos que la población, del 100% de esta población, se me murió tantos. Entonces, esa es otra estadística, ¿sí? ¿De cuánta población teníamos? Teníamos 5 de la casa. Todos 5 resultaron positivos. De los 5 salieron todos sobrevivientes, ¿sí? Porque a todos 5 les dieron de alta. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señora. Bueno. Nosotros en los indicadores tenemos indicadores por cobertura, indicadores por eficacia, indicadores por eficiencia e indicadores por proceso. Vamos a hablar del indicador por cobertura. ¿Me puedes leer? ¿Pueden leer, por favor? Sí, sí. Cobertura. Se define como la proporción entre el número de artículos disponibles en los mercados y las personas que demandan una necesidad que espera ser satisfecha. Este indicador es propio de proyectos que buscan penetrar de forma masiva entre los consumidores o que están pensados a largo plazo. Sin embargo, no siempre es así. A veces basta con que una empresa cubra los pocos frentes en los que suele desempeñarse para obtener un indicador positivo en términos de cobertura. Bueno, ¿qué me están diciendo de eso? Cobertura es que alcanza, por decir algo. Estamos en una IPS. La IPS tiene, por decir algo, 10, por ahí que, digamos que unos 120,000 usuarios, ¿cierto? Tienen que
tener la cobertura para esos 120.000. Pero si no alcanza, para la IPS, no alcanza a tener la cobertura para poder atender a toda esta población, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ceder, o sea, tienen que buscar estrategias ¿para qué? Para que la empresa cubra todos los frentes. Todos los frentes, o sea, que tienen que hacer contratar otras IPS de manera de que pues, le puedan tener la cobertura a todo el personal. Otro ejemplo. Es el único supermercado que hay en un barrio. El barrio cuenta con 1,000 personas. Entonces, ellos no pueden traer 2 arrobas de panela porque realmente no les va a alcanzar para 1,000 personas. Entonces, ellos tienen ¿qué tienen que hacer? Ellos tienen que hacer el estudio de mirar cuántas libras de panela pueden traer de acuerdo a la cantidad de personas que tienen por un promedio de tiempo, digamos, diario o por un promedio de tiempo de 8 días. Ellos ya toman, o sea, la idea es ¿a qué es lo que ellos quieren cubrir? ¿Cuál es la máxima? O sea, que todo. Y en una población de trabajadores tiene que haber una cobertura del 100%, que si yo tengo 120 trabajadores, esos 120 trabajadores necesitan 120 pares de botas, ¿cierto? Yo tengo que hacer un promedio de que si las botas me las dan por cada 4 meses, pero se me puede dañar unas botas a los 2 meses, entonces yo tengo que hacer que le doy a todos los 120 en enero, febrero, marzo, abril, mayo. En mayo debo de darle otras 4 pares de otros 120 pares de botas, de manera de que la cobertura sea llena, pero si no alcanza ese promedio que es a los 4 meses, por decir algo, que es un ejemplo, yo tengo que tener una estrategia. Aquí me dice que una empresa cubre lo poco, no, yo tengo que tener una estrategia para que me cubra los faltantes. ¿Sí me hago entender ahí? Contesten. Sí, señora. Sí, señora. O sea, cuando me hablan de cobertura es que sí alcanza a cubrir toda la población. Si la IPS no alcanza a cubrir la población que tiene que buscar estrategias de contratar otras empresas, otras IPS para que tenga la cobertura a toda la población. Y la empresa debe tener, si le está dando los elementos de protección personal a un trabajador, si tengo 120 trabajadores, tengo que darle 120 botas, sacarlas en enero, en mayo, pero en la mitad del camino se me pueden dañar las botas, pero yo no puedo, porque yo no puedo dejar a un trabajador sin ese elemento de protección. Entonces yo tengo que tener una estrategia. Puede ser que tenga en depósito, tener unas en stock, de manera de que si se dañan, poderle entregar botas al trabajador. Por lo general, siempre en las empresas se tiene en stock. ¿Qué me dice el indicador de eficacia? Número 2. Estos indicadores expresan hasta qué punto se cumplieron los objetivos al llevar a cabo un programa o actividad. Los indicadores de eficacia apuntan hacia el logro de objetivos de calidad, seguridad, comportamiento, exactitud y satisfacción propuestos en algún tipo de plan, por ejemplo, porcentaje de comportamientos seguros, porcentaje de mejoras
implementadas con relación a las mejoras propuestas que generaron una gestión de riesgo. Bueno, aquí ¿qué me puede ocurrir? Resulta que yo estoy haciendo una gestión de prevención y promoción. ¿Para qué? Evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ¿cierto? Si en enero tuve 12 accidentes, ¿cuál es la idea? De que la eficacia es que en mayo 0 accidentes. ¿Sí? Cuando uno habla de eso, uno dice de índice de frecuencia de accidentes. ¿Cuántos accidentes? Entonces yo llego y digo, bueno, tuve en enero tuve 12 accidentes. Bueno, abril porque estamos en el mes de, pues ya es junio, pero bueno, hablamos de mayo. Entonces en abril hubo 12 accidentes. Entonces yo tengo que bajar esa tasa. O sea, la tengo que bajar a que no me vaya a quedar en 12 porque yo digo, bueno, tengo 120 trabajadores, entonces hago 100 accidentes, 120. ¿Cuál es el 100%? ¿Cuál es el 100% de mis trabajadores? ¿Cuál es el 100% de mis trabajadores? La población trabajadora. Chicas, ¿cuáles son cuáles son? Mire, el 100% de mi población trabajadora son los 120 trabajadores que figuran en mi nómina, ¿sí? Entonces, si de esos 120, entonces yo digo, bueno, voy a hacer la estadística de esta manera. 120, 12 trabajadores por 120 dividido 120, ¿cuánto me da? ¿Sí? Eso es lo que ahí me da un indicador de si es eficaz lo que yo estoy haciendo, la promoción, la capacitación, o sea, las actividades que estoy haciendo para disminuir los accidentes. Eso me llama ser eficaz. Pero cuando me hablan sobre eficiencia, ¿quién me lee? ¿Quién me dé eficiencia? ¿Indicador de eficiencia? Sí, sigan. Estos indicadores establecen una relación entre insumos y productos mediante la provisión de una medida sobre la cantidad de insumo que ha sido necesaria para lograr el producto obtenido. Por ejemplo, ejecución del presupuesto frente al cumplimiento de las actividades, presupuesto de capacitación versus cumplimiento del plan de acción. Bueno, ¿de qué me está hablando eso? Me está diciendo, por ejemplo, en el caso del sistema de vigilancia de muy sencillo, porcentaje de cumplimiento de la gestión. ¿Cómo se hace? Pues sencillo, se hace número de actividades ejecutadas por el 100% de cuáles, del número de actividades programadas. Si yo programé hacer en el mes 15 actividades, pero no alcancé las 15 actividades, sino que alcancé 12 actividades. Entonces, eso es parte de los indicadores. Por eso es que se llama número, voy a decir algo, número, y háganlo ustedes también allá en la casa. Programé 15 capacitaciones en el mes, ¿cierto? Pero realicé 9 capacitaciones, entonces son número de actividades ejecutadas. ¿Cuántas capacitaciones hice? Chicas. 15. No. ¿Cómo es la pregunta, profe? Es, para que lo hagan ustedes allá. Yo programé 15 capacitaciones en el mes, pero no realicé 15 capacitaciones en el mes, sino 9 capacitaciones. Entonces vamos a ver cuánto fue el cumplimiento de eficacia. Entonces hagan la operación, que la operación se hace número de actividades ejecutadas
por el 100%, que es la cantidad de actividades programadas, sobre el número de actividades programadas. Vamos a ver si aquí está. Mire, esta es. Entonces, ¿qué hago? 9 capacitaciones que realicé por las 15 test. ¿Cuánto fue el porcentaje? Yo programé 15 actividades. O sea, serían 9 por 15, ¿sí? No, señora. No. El periodo, o sea, la situación es así. Si usted, míreme bien lo que le estoy diciendo. ¿Cómo se saca el porcentaje de cumplimiento de gestión? Se hace número de actividades ejecutadas. ¿Cómo lo hago? Yo llegué y programé 15 capacitaciones en el mes. 15 capacitaciones en el mes, pero no realicé sino 9. No realicé sino 9 capacitaciones en el mes. Entonces, coloco número de capacitaciones, actividades ejecutadas, fueron 9. Por el número de actividades en el periodo, o sea, ¿cuántas hice? 9 por el 10, que el 100 es el 100%. ¿Sí? Sobre el número de actividades programadas. ¿Sí lo están haciendo? Pues 9 por 100 me da 900. Y esperen un momentico. Dividido. Esperen un momentico, yo traigo para que ustedes puedan hacer. Esperen. Espera que les voy a hacer la vamos a hacer aquí para que ustedes la miren, para que me la entiendan. Vamos a hacer número de cuántas tiene que entrar a PN. Bueno, chicos. Bueno, va a ser así. ¿Cuántas actividades? Primero esta es la Entonces, ¿cuántas son las capacitaciones que están programadas? 15. 15. Si me la están mirando, se está viendo muy borroso. ¿Cuántas fueron las capacitaciones que se hicieron? 9. Ay.
por el 100% que es la constante. Entonces viene a ser así. 9 por 100. ¿Cuánto es, chicas? 900. 900. Dividido 15. ¿Cuánto es el porcentaje? 60. El 60%. Igual pasa con los trabajadores, igual pasa con cuántos fueron los capacitados, cuántos. Entonces, listo. Vamos a hablar ahora de cuántos son los capacitados. Listo. Número de trabajadores capacitados. Habíamos hablado que son 120 capacitados. Vamos a borrar para que puedan ustedes mirar los capacitados. Listo. Entonces, número de trabajadores capacitados. Digamos que son 20, eran 120 trabajadores que tenemos. 120 trabajadores que están en nómina, ¿sí? Pero capacitamos a 105 trabajadores. Por la constante que es 100, el 100% es los 120. Entonces, ¿cuánto viene a ser? Chicas. ¿Mm? ¿105%? Sí, claro. Dice que es 10.500. 10.500 dividido 120. 120. Para yo así saber. 87.5. Sí, eso. Quiere decir que eso fue mi cumplimiento en capacitar al personal. El 87,5%. ¿Sí me hice entender ahí? Sí, señora. Señora. Bueno, mis niñas. Vamos a seguir. Bueno, entonces, aquí está. Volvemos a las diapositivas. Hablamos sobre el proceso ese es el proceso de eficacia. O sea, el cumplimiento. ¿En cuánto porcentaje cumplí esas metas? Y igualmente el proceso. Estos indicadores me miden la cantidad de servicios o tareas realizadas. O sea, ¿cuánto fue que yo fui a hacer varias actividades y de las actividades que realicé, cuántas fueron las que se hicieron? Igualmente, por ejemplo, si yo tengo 7 investigaciones de accidente, pero no investigué sino 5, ¿cuánto fue el porcentaje que me faltó para llegar al 100% de las investigaciones? Todo esto es frecuencia. Y aquí me lo dice, el proceso interno, qué procesos debemos de revisar, lean por favor. Lean por favor. Procesos Sí. Procesos internos. ¿Qué procesos deben revisarse? Como generar nuevas formas de hacer las cosas. ¿Qué seguimiento se requiere? En el Formas- cliente. El cliente. El cliente interno. El cliente interno, como contribuye el sistema de seguridad y salud en el trabajo al bienestar, satisfacción, cuál es el valor agregado en el día a día. O sea,
El cliente interno es los trabajadores. El cliente externo son los proveedores, las personas que, pero el interno siempre, en una empresa, los trabajadores también se denominan como clientes, ¿sí? Porque ellos están vendiendo un insumo y es su trabajo, su obra, su mano de obra. ¿La visión cuál es? Que cero accidentes, cero enfermedades. ¿Cuál es la estrategia? Pues implementar un sistema de gestión genial, que no vayan a haber accidentes y enfermedades, ¿cierto? Y cómo la formación y crecimiento, ¿cómo se hace? Como con mejoras, con buenos hábitos saludables, con buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, financiar. Debemos de hacer una filia, o sea, realmente las empresas tienen que invertir en el sistema de vigilancia epidemiológico y en el sistema de seguridad y salud en el trabajo para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Eso mediante estrategias. ¿Cómo contribuye a la disminución de accidentes? Y eso es un éxito financiero. Porque realmente si yo no tengo accidentes de trabajo y no tengo enfermedades laborales, voy a tener gente productiva, gente que no va a haber ausentismo, no va a haber incapacidades. ¿Sí? Y ahí lo dice, vea, ausentismo, pérdidas por proceso, o sea, no vamos a tener eso. Y aquí ya ustedes aprendieron a hacer esos porcentajes de cumplimiento. Porcentajes de cumplimiento, que el número de actividades ejecutadas en el periodo puede ser en el mes, en el año, ¿cierto? Por el 100, que es el 100, viene a ser el 100%, por número de actividades programadas. Y el porcentaje es el porcentaje de cumplimiento de gestión. ¿Cuánto gestioné yo? O sea, aquí es, en esta de acá, chicas, en esta de acá me habla de las actividades que yo hice. Estas fueron las actividades que yo hice. ¿Cuáles fueron las programadas? Pero en esta, cuando me hablan de gestión, me hablan ya de que yo a qué número de trabajadores capacité en el periodo. Si yo estoy haciendo estas aquí donde me dice gestión ejecutadas, me están diciendo que es el mismo periodo de capacitado. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿me leen aquí, por favor? Nombre de indicador. Objetivo del indicador. Esperen, vamos a crear un indicador. ¿Sí? ¿Cómo se crea un indicador? Se crea. Vamos a colocar aquí crear. Esperen. Para crear un indicador. Esto es lo que se necesita. Entonces, ¿qué necesito para crear un indicador? Ahora sí lea. Nombre del indicador, objetivo del indicador, estándar, meta, objetivo estratégico al cual le apunta el indicador, nivel de desagregación, descripción del numerador, descripción del denominador, descripción del indicador, fórmula de cálculo, fuente de obtención de los datos del indicador responsable de la obtención de la información del indicador, frecuencia del cálculo, periodicidad de remisión de la información, vigilancia y control. Listo. Entonces, aquí vamos a hablar sobre eso.
Nombre del indicador: tasa de prevalencia de enfermedades asociadas a agentes biológicos peligrosos para la salud. ¿Sí? Ese es el nombre del indicador. ¿Sí? Objetivo de ese indicador: monitorear el número de casos antiguos, número de casos nuevos, laborales, enfermedades laborales para enfermedades asociadas a agentes biológicos y peligrosos para la salud en un periodo de tiempo de, póngale, de 1 mes, 6 meses, 3 meses. Hay indicadores, pues hay indicadores que se manejan de mes, que son los de accidentes de trabajo porque de ausentismo. De 3 meses, cuando estamos hablando de indicadores de enfermedades que me pueden llevar a poder yo hacerles un estudio, ¿sí? Entonces, estos son como monitoreo. Estándar de la meta. ¿Quién es que la empresa, qué necesita? Entonces, cada empresa, de acuerdo a su estadística de agrado, desarrolla el sistema de gestión y seguridad en el trabajo, podrá establecer la meta para cada enfermedad asociada a agente biológico. ¿Sí? ¿Cómo? En este momento yo les coloqué la de agente biológico por lo que estamos en el proceso del COVID, que es en la que están en este momento. Todas las empresas tienen que tener un sistema de vigilancia epidemiológica en riesgo biológico. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia que apunta el indicador? Que cada empresa, de acuerdo a su plan estratégico, podrá ingresar el objetivo estratégico o sea, ¿cómo lo va a crear? ¿Cómo lo vamos a crear? Que por sospecha, por positivos, ¿cómo va a crearlo? Entonces aquí hace la descripción, el nivel de descripción, determina si el indicador se desagrada por sedes, por áreas, por procesos. O sea, ¿cómo lo voy a manejar? Si yo el indicador lo voy a manejar por sedes, por áreas. Digamos que una empresa tiene 3 áreas: oficinas, cocina, ¿qué otra? Mantenimiento, ¿cierto? Entonces tengo 3 áreas. Entonces yo voy a hacerlo por áreas, ¿sí? O no, o lo voy a hacer únicamente general de la empresa, ¿sí? Que eso viene así, o sea, lo hago lo puedo hacer hasta por puestos de trabajo. Eso depende, pues, como el criterio que lo tomen. Lo puedo tomar por áreas, por puesto de trabajo o general. Descripción del numerador, el número de casos, o sea, ¿cuántos casos están ocurriendo asociados al agente biológico? ¿Cuántos están calificados? Por cuántos son los trabajadores expuestos, lo que yo les estaba diciendo acá, chicas. Aquí está. Número de actividades ejecutadas, es la misma cantidad. Número de casos relacionados, ¿sí? Número de casos. Si volvemos aquí, en este de acá, volvemos con la nota. Número de contagiados, 4.127. ¿Cuántos recuperados? 3.860. ¿Cuántos casos activos? 165. Esto es lo mismo lo que me está diciendo acá. Entonces aquí me dice, ¿cuántos son cuando me hablan sobre descripción del numerador? O sea, ¿cuántos casos nuevos y antiguos tenemos? Podemos hacer así. Yo tengo 165 casos nuevos más 3.500 casos antiguos. Para un total de ¿cuántos? Por el 100% de la población. ¿Cuánta gente tenemos aquí en las casillas? O sea, siempre es número de casos por la cantidad de expuestos. Vuelvo o me lo meto con una empresa. Tengo 5 casos nuevos más 15 casos antiguos. Y tengo 120 trabajadores por el 100%. Entonces, esto es un indicador. ¿Cuántos
cuántos casos están vigentes. El factor entonces, aquí me dice, el factor por el cual se multiplica puede ser por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, según la necesidad. ¿De acuerdo a qué? A la cantidad de personal que yo tenga. ¿Sí? Fuente de obtención del numerador. Se escribe la fuente donde obtuvo el dato. ¿Dónde tuvo el dato? Pues puede haber sido por registros médicos, por registros de ausentismo, porque es muy importante en un indicador yo colocar que de a dónde fue que yo saqué esos datos, de a dónde es que los tengo, cómo los conseguí, porque yo no puedo tener datos que me aparecen de la nada. Yo tengo que, para yo poder hacer para yo hacer unos indicadores, para yo hacer un sistema, yo tengo que tener datos claros, datos de a dónde los saqué, quién es el responsable de escoger estos datos. Y aquí me lo dice, describir las fuentes de donde obtuvo el dato sobre los casos nuevos, por ejemplo, registro de ausentismo, recursos humanos o talento humano. Sí, eso es lo que yo le digo a talento humano, que mensualmente me pase el ausentismo. El ausentismo puede ser pueden tener permiso por enfermedad general, permiso, ausencia por accidente de trabajo, ausencia por enfermedad laboral, ausentismo por permiso personal, ¿sí? Eso depende de que eso es lo que maneja talento humano. Entonces, a mí en este caso, pues yo necesito saber por qué razón el señor no viene. Entonces, el número de trabajadores, casos nuevos, tenemos personas que tienen lesiones o alguna incidencia en este momento ya es latente que una empresa sabe que tenemos un trabajador que le dio positivo por COVID, entonces simplemente es un caso y eso lo meto yo al sistema epidemiológico de riesgo de casos por COVID, que es riesgo biológico. Entonces empiezo a llevar mi estadística. Mi estadística es llevar cuántos por área o en total cuántos trabajadores tengo y cuántos fueron los expuestos. O sea, si yo tengo 120 trabajadores en la empresa y tengo 20 con esa patología, entonces ¿cuánto es el porcentaje que tengo de ausentismo? Porque aquí en esto medimos el ausentismo. Entonces me dice, fuente de donde obtuve yo mi información, la obtuve del ausentismo. Recursos humanos me pasó el listado de cuántos eran los que estaban así. En la fuente describe la fuente donde obtuvo los datos. O sea, vuelvo y le repito, sobre los trabajadores expuestos. O sea, ¿cuántos trabajadores? Yo tengo aquí tengo la nómina. De toda esta nómina, ¿cuántos fueron los que se me ausentaron por la dicha enfermedad? ¿Dónde? ¿Quién me dio la información? Recursos humanos me dio la información de que estos trabajadores están expuestos. ¿Y cuál es el cargo de esa persona que me dio la información? ¿Cada cuánto voy a llevar el control de este indicador? ¿Cada cuánto lo voy a calcular? Si por cada periodo, cada cuánto, si va a ser cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, por cada cuánto lo voy a hacer. O sea, el periodo en que lo voy a hacer. Por eso aquí me dice, escriba cada cuánto tiempo se va a calcular el indicador. Por ejemplo, mensual, trimestral, anual, entre otros, ¿cierto? Hay unos, como les dije anteriormente, unos se hacen mensual, otros se hacen trimestral, otros se hacen semestral, otros se hacen anual. Depende cómo uno los quiera manejar. Y la periodicidad del análisis, ¿cómo lo voy a analizar? ¿En qué tiempo lo vuelvo a analizar? Y vuelve a hacer. Lo voy a analizar cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada anual. Eso es cómo lo voy a hacer. ¿Y quién va a ser el responsable de analizar esa información?
se debe colocar el nombre y el cargo de la persona que lo va a hacer. ¿A dónde se va a remitir esos casos? Esa información, ese análisis de tiempo, ¿dónde fue? Ya que me dice, describa cada cuánto o tiempo se enviará el indicador y análisis al nivel gerencial. O sea, si yo tengo cada cuánto voy a enviar los indicadores a gerencia, que gerencia se dé cuenta y recursos humanos se dé cuenta cómo está el proceso de salud de sus trabajadores, ¿sí? Y aquí es sencillo, es describir el nombre de las instituciones o organizaciones en que se les va a enviar todos los resultados y controles de la empresa. O sea, yo tengo tantas personas en este momento se debe haber, en los indicadores uno debe de, si yo tengo positivos para COVID en una empresa, ellos deben de anunciarlo al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud Pública, de Seguridad y Salud, a todos los entes gubernamentales que me lo exijan, que me pidan este indicador, yo los debo de, incluso a la ARL, al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud, al de Trabajo, a todas las entes que me pidan estos indicadores para el bienestar de todos. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? No, señora. No, señora. Bueno, entonces, Bueno, profe. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Necesito que me digan, explíquenme en este cuadrito que yo les tengo ahí, si me lo entendieron. Con palabras de ustedes. Profe, pero no está compartiendo pantalla. ¿No? Ay, no me digas eso. No estás compartiendo pantalla. Ustedes miraron ahorita miraron que yo les hice a ustedes un ejemplo. No. No miraron No, que... profe. Salía el cuadrito, unos cuadritos divididos en varias cosas, pero no sale nada, es que no tienes compartiendo la pantalla. Porque no me habían dicho. O sea que cuando yo les mostré con lapicero los indicadores, ¿ustedes no vieron? Salía la pantalla del cuadrito que te digo, profe, pero no salía nada más, solo una pantalla con cuadritos divididos y por dentro de cada cuadrito había lectura. Ya ahora sí. Ay, no, espérate, profe. ¿Cómo así? Ahora sí estás compartiendo una pantalla. ¿Están mirando esto? COVID-19 en Acacias Meta. Sí. señora. Por favor, cuando ustedes vean que se cayó no sigue compartiendo, me deben de decir, porque resulta que de pronto es que se sale. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, qué lástima que no vieron Bueno, listo. Pregunta vuelvo y repito, ¿sí se acuerdan lo que yo les estaba diciendo de que este cuadrito que hay acá, ¿lo están viendo? Sí, señora. Bueno, entonces sí se acuerda de lo que yo les dije. Entonces ahora, en palabras de ustedes, cada una me explica este cuadrito. Pregunte por ahí, chicas. O me toca decir quién va primero. Según lo que estabas explicando ahorita, profe, Sí, claro. ¿de qué entendimos? Bueno, ¿qué Sí, entendí? sí. Ok. ¿Mm? Chicas.
Yo entendí de que se debe reportar, la empresa debe reportar a... No, nombre, léamelo, mira, dice, nombre del indicador. Ujú. ¿Qué me está diciendo el nombre del indicador? Que tenemos que bautizar ese indicador. Que tiene que ser por, digámosle, yo le coloqué aquí tasa de prevalencia de enfermedades asociadas a agentes biológicos peligrosos para la salud. Enfermedades, ¿sí? Sí. El objetivo del indicador, ¿para qué voy a buscar? ¿Para qué estoy haciendo yo este indicador? ¿Con qué objetivo lo hago? El estándar del indicador, el estándar meta, o sea, la meta. ¿Cuál es la meta para que yo pueda hacer este indicador? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el objetivo? O sea, el estándar meta es como, digámoslo en pocas palabras, la visión. O sea, la meta es lo que yo quiero y lo que yo busco para ganarle al virus. Cada empresa, de acuerdo a sus estadísticas y grado de desarrollo del sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, podrá establecer la meta para cada enfermedad asociada. Por decir algo, quiere decir que si yo no puedo decir que el 100% de mis trabajadores no se me van a infectar de COVID. Puedo decir que el 80% de mis trabajadores no se les va a dar. O sea, es la meta que ellos escojan. Ahorita cuando salgan y descansen y ahorita, ¿qué hora es? No, ¿qué hora es? No sé la hora. Las 8:17. Bueno, a las 8:35 entramos para poder terminar de hacer lo de los indicadores. Entonces les voy a dar un ejemplo para que ustedes fuera de ¿sí? Chicas, ¿sí? Sí, señora. Entonces Sí. no se me vayan a juiciositas a las 8:35, ¿vale? Juiciositas. Vale.